avioneta por envidia. Esto me sucedió a la edad de 13 años, más precisamente por el año 2015. En aquel año yo vivía muy feliz con mi papá, que su nombre era Rodolfo, y con mi mamá, que su nombre era Anacleta. Cabe aclarar que mi familia era económicamente de clase alta, amigos, ya que cuando fallecieron mis abuelos por parte de padre, le dejaron una herencia a mi padre, ya que mi abuelo era capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos. Como se pueden imaginar, a raíz de que estábamos muy bien económicamente, nuestra vida era muy buena, viajábamos a lugares muy hermosos como por ejemplo París, también viajamos a Londres, y el viaje más lindo que hicimos fue a una playa de Cancún. Pero no solo eso, amigos, literalmente nuestra vida era la vida soñada que pudiera desear cualquier persona. Pasábamos los fines de semana en el yate de mi papá, otras veces mi padre me llevaba en su moto de agua cuando íbamos a la playa. De hecho, nuestro chofer me llevaba a la escuela en nuestra limusina. Pero como todo, amigos, no todo es color de rosa en nuestra vida, ya que por otro lado estaba mi tía con derecho y la cagada de su hijo, o sea mi primo, por cierto su nombre era Armandito. Ellos se convirtieron en personas con derecho desde que mi tío los abandonó por otra mujer. A raíz de eso mi mamá trataba de ayudar a mi tía en todos sentidos, ya que era su hermana, pues mi mamá le regalaba dinero para que mi tía pagara la renta de su casa y no quedara en la calle. Pero no solo eso. Sabemos que aprender un idioma es difícil, así que lo hicimos Eso, para en la calle, pero no solo eso, también le daba más dinero para que mi tía comprara comida para ella y la cagada de mi primo. Y ustedes se preguntarán por qué mi mamá le regalaba dinero a mi tía y por qué los ayudaba, si ellos eran personas con derecho. Bueno, déjenme decirles que hasta ese momento tanto mi tía como mi primo no nos habían hecho nada malo a nosotros. Pero todo comenzó cuando mi mamá invitó a la cagada de mi primo y a mi tía a pasar una Navidad con nosotros. Resulta que mi mamá vio que mi primo Armandito golpeó a su gata Lila. Y ay, amigos, cuando alguien golpea a la gata de mi mamá, ella se pone furiosa. Entonces cuando la cagada de mi primo golpeó a la gata, mi mamá le dijo: Armandito, ¿qué crees que estás haciendo? Sabes muy bien que no me gusta que golpeen a mi gata. Ya cállate la boca, no me gustan los gatos y quiero que esa gata estúpida se aleje de mi vista. Eres un desubicado, Armandito, y sobre todo un malagradecido. Entonces en ese momento llega mi tía y le dice a mi madre: Maldita engreída, ¿crees que por tener dinero tienes la autoridad de hablarle de esa manera a mi angelito? Yo jamás hablé de dinero, hermana, solo corregí a tu hijo por haber golpeado a mi gata. No me importa, tú no eres su mamá. Vámonos, cariño, demostrémosles a estos ricachones engreídos que no necesitamos de ellos. Entonces mi tía y mi primo se fueron, y ahí nos quedamos mi madre y yo asombrados por lo que había sucedido. Mamá, no podemos permitir que mi tía y el tonto de mi primo se salgan con la suya, debemos vengarnos de ellos. Tranquilo, hijo, no dejaremos que nos humillen de esta manera, y todo por un maldito gato. Sé muy bien lo que vamos a hacer, tú solo confía en mí. Cabe aclarar que ya había pasado una semana, y ni mis padres ni yo supimos nada de mi tía y de la cagada de mi primo. Entonces ese día yo me encontraba en mi habitación jugando a mi PS3 y vienen mis padres y mi papá me dice: Hola hijo, suelta esa consola y vamos a pescar al río con nuestros pates. Qué buena idea, papá, me encanta esa idea, vayamos. Entonces nos fuimos a pescar al río con mis padres, y cuando nosotros no estábamos en casa, mi tía y la cagada de su hijo se metieron por encima del muro de nuestra casa y fueron a buscar a la gata de mi mamá. Cuando la encontraron, la golpearon bien duro hasta matarla. Cuando íbamos en camino al muelle donde se encontraba nuestro yate, mi padre recordó que no había llevado combustible para nuestro yate, y dimos la vuelta para ir a buscar combustible. Cuando llegamos a nuestra casa vimos que en nuestro galpón donde mi papá guardaba su avioneta estaban mi tía y su hijo, pero a su lado estaba la gata de mi mamá muerta, a lo que mi mamá dice: Son unos asesinos, mataron a mi gata. Iré a llamar a la policía. No, hermana, espera, no es lo que tú piensas, déjame que te dé una explicación. Bueno, ya mismo debes darnos una explicación y dinos por qué estás en nuestra casa sin nuestro consentimiento, o llamaré a la policía y te pudrirás en prisión. No se enojen, mi angelito y yo veníamos a pedirles perdón por haberlos tratado de mala manera el otro día, y cuando llegamos había un perro aquí mordiendo a tu gata, a lo que fuimos a buscar palos para golpear al perro, pero cuando volvimos ya era demasiado tarde, el maldito perro se había ido y tu gata ya estaba muerta. Sí, así fue, mi mamá está diciendo la verdad, se lo juro. Ahí estaba yo un poco desconfiado, ya que no les creía nada de lo que habían dicho, pero mi mamá y mi papá son tan buenas personas y de buen corazón que le creyeron a mi tía. Entonces mi tía y mi primo se fueron y ahí nos quedamos nosotros.
Varios días después yo me encontraba en el living de mi casa aburrido y fui a hablar con mis padres que estaban en la piscina y les digo, mamá, papá, estoy aburrido, ¿qué podemos hacer para divertirnos? En ese momento aparece mi tía con mi primo y mi tía dice, Hola familia, disculpen que me entrometa en su conversación, pero ¿por qué no se lanzan desde su avioneta con su paracaídas? Ese siempre ha sido mi sueño y quizás, si no les molesta mi angelito y yo nos podíamos tirar con ustedes, bueno, mejor dicho con otro paracaídas. Me encanta esa idea, hijo. Podríamos tirarnos tú y yo, y que tu tía se tire con tu primo para que ella pueda cumplir su sueño, pero debemos hacerlo el día de mañana ya que mi piloto no está disponible el día de hoy. Perfecto, entonces mañana nos vemos. Mami, ¿por qué quisiste venir a donde está la avioneta de mi tío? Si nos llegan a ver aquí pensarán mal de nosotros. No te preocupes, hijo, solo destrozaremos el paracaídas que utilizará tu tío con tu primo y de esa forma los empujaré de la avioneta y se morirán ya que su paracaídas no abrirá. Qué buena idea, mamá, eres una genia. entonces mi tía y mi primo entraron al galpón donde estaban los paracaídas y destrozaron uno. Al día siguiente nos encontrábamos a punto de despegar con la avioneta a lo que mi papá dice, Muy bien, ahora todos suban a la avioneta y cuando estemos a la altura nos lanzaremos. entonces cuando ya estábamos a la altura mi padre abrió la puerta de la avioneta y yo me acerqué a él y pusimos el seguro para lanzarnos juntos y mi tía nos empujó. No, ¿qué hiciste? Porque los lanzaste, todavía no estaban listos. Ja ja ja, soy una genia, ahora sí me vengué de ti, de tu estúpido esposo y tu estúpido hijo, eso les pasa por ser engreídos, y lo mejor de todo es que ahora nos lanzaremos y no podrán encontrarnos, adiós. Entonces mi tía y mi primo se lanzaron y cuando estaban a la altura para abrir el paracaídas mi tía le dice a mi primo, Armandito, el paracaídas no se abre, nos vamos a morir. Ay no, creo que me equivoqué y agarré el paracaídas equivocado, mamá. entonces mi tía y mi primo cayeron en picada y murieron. No. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues obviamente mi tía y mi primo murieron ya que ellos mismos cayeron en su propia trampa, mientras que mi papá y yo llegamos muy bien al suelo. Ese fue todo el video del día de hoy, amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más nada que decir, pasemos a los saludos.